La grabación de la reunión está Ahora en sí. curso. Vale, no sé. Vale, a ver, último tema de la tarde ya. Los factores de riesgo. Esto tiene que ver total con el tema de la pandemia. Totalmente. La estimación del riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un fenómeno epidemiológico, enfermedad, accidente, muerte. La estimación del riesgo es el cálculo de la determinación de los factores que los condicionan. Para determinar el riesgo se necesitan criterios clínicos en cuanto a detectar la enfermedad y criterios epidemiológicos en cuanto a la cuantificación de la frecuencia en la comunidad. Se dan cuenta, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el COVID. Se llaman factores de riesgo de la salud al conjunto de prácticas, hábitos de vida o trastornos físicos o psíquicos que predisponen o favorecen la aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo, un factor de riesgo es el sedentarismo. ¿Vale? El sedentarismo es un factor de riesgo de la cardiopatía, porque es posible que una persona sedentaria tenga problemas cardiólogos. Aquel grupo de individuos que estén incluidos con características en determinados factores de riesgo se le denominan grupos de riesgo. Aunque hoy en día este concepto ha cambiado, niña, y ahora se denomina aquel, más bien se le denomina práctica de riesgo. ¿Por qué? Porque se supone que haces algo que conlleva un riesgo para ti. Por ejemplo, si yo ahora fuese a un sitio donde hay población sin mascarilla, es una práctica de riesgo, ¿sí o no? Voy allí, me lo pegan o no, no lo sabemos, ¿vale? Es una práctica de riesgo. La naturaleza. Tenemos exógenos que son como el microclima de la vivienda, la polución atmosférica, la exposición profesional, etcétera. Y ahora el COVID, ¿qué sería? ¿Exógeno o endógeno? Endógeno es tercera edad, constitución, factores genéticos. El COVID es exógeno, está fuera de nosotros, ¿vale? Con lo cual, más complicado. La duración, pues pueden ser instantáneos, como un accidente de tráfico en un momento determinado, temporales, como la presencia de ciertos vectores en la presencia de un virus, por ejemplo, la gripe A, o continuado, cuando está más extendido en el tiempo, por ejemplo, ser sedentario, comer mal, tomar Coca-Cola todos los días, ¿vale? Ese tipo de cosas. Esos son la naturaleza y la duración de los factores. La sinergia, dice. Cuando los factores de riesgo se potencian entre sí, que antes lo dije, ser hipertenso y fumador, dice, el factor 1 y el factor de 2 presentes no actúan como suma, sino como multiplicativos. Por ejemplo, ser hipertenso y fumador no se suman, ser hipertenso y fumador, sino que se multiplican, ¿vale? ¿Lo entienden? Porque son dos factores de riesgo, con lo cual multiplican las posibilidades de que te dé, pues, por ejemplo, una cardiopatía. Y eso me lo decía, ¿no? Cuando yo tenía la tensión alta y tenía obesidad, el cardiólogo me preguntó, ¿fuma? Porque entonces ya el factor de riesgo es la leche, ¿vale? Y me preguntó también si tomaba la píldora. Ahora ya no tengo tensión alta porque cuando adelgacé los 36 kilos, se me quitó la tensión. La población, o sea, que mi tensión era por la obesidad. No era una tensión emocional, que hay gente que tiene tensión emocional. La mía no era emocional, era por la obesidad que me subía la tensión. La población en riesgo es una población expuesta a un factor de riesgo y por tanto susceptible de padecer una determinada enfermedad. Este riesgo puede ser global en cuanto a la mortalidad, por ejemplo, la malnutrición en algunos países, o puede ser específico, como el tabaco en el cáncer de pulmón. Si el factor de riesgo es debido a un factor de población, sería población expuesta. Si las personas son más susceptibles, sería una población vulnerable. Y sería población un riesgo elevado cuando la probabilidad de padecer la enfermedad es mayor, bien por factores exógenos o endógenos. ¿Cómo podríamos dividir con el virus ahora? Población expuesta, todos nosotros. Población expuesta al virus. Población vulnerable, personas mayores. Población a un riesgo elevado, gente que tiene, que se está haciendo, por ejemplo, una quimio, que sería ya el riesgo brutal porque tiene la defensa súper baja. ¿Vale? ¿Lo entienden?
El factor de riesgo es responsable de una determinada, estos son conceptos. El factor de riesgo es responsable de una determinada enfermedad, bien por la constitución o naturaleza del sujeto, en cuyo caso se llaman predictores, o bien por factores exógenos, por ejemplo, consumir drogas. Indicadores de riesgo expresan aquellos datos cuya presencia nos pone de manifiesto la existencia de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente viene con la tensión alta. Eso es un indicador de riesgo. Signos de riesgo. Cualquier factor, ya sea endógeno o exógeno, ligado de un modo estadísticamente significativo en virtud de posibilidades genéticas endógenas o desconocidas. ¿Lo entienden? Vale. Y marcadores de riesgo. Hay casos en los que los factores de riesgo no son susceptibles de control. En este caso, son marcadores de riesgo tales como la edad, el sexo y la raza. Bueno, la ergonomía yo creo que es un factor que todo el mundo entiende, que estudia aspectos que del entorno artificial, por ejemplo, la silla donde yo estoy sentada, afectan a la salud de las personas, ¿vale? De alguna manera. Dice, ergonomía es un campo de conocimiento multidisciplinar, acuérdense, que viene de varias disciplinas, que estudia las características, necesidades, capacidades y habilidades de los seres humanos, analizando aquellos aspectos que afectan al entorno artificial, muebles, sillas, las camas, todo, construido por el hombre, relacionado directamente con los actos y gestos involucrados en toda actividad de este. Hay tres tipos de ergonomía. La cognitiva, que ahora digo cuál es, la física y la organizacional. Vale. La cognitiva. Se interesa sobre todo en los procesos mentales. La cognición es la parte del pensamiento, tales como percepción, memoria, razonamiento y respuesta motora, en la medida que éstas afectan las interacciones entre los seres humanos y otros elementos del sistema. Los asuntos más relevantes son la carga de trabajo mental, el estrés laboral, la toma de decisiones, ¿vale? O sea, la ergonomía cognitiva estudiaría, por ejemplo, cuánto de capaz soy yo de ver a cuántos pacientes sería capaz de ver en una tarde a nivel de qué tipo de estrés me podrá suponer o qué tipo de trabajo, de carga mental me puede suponer estar toda la tarde aquí en el gabinete. Ergonomía física. Se preocupa de las características anatómicas, fisiológicas y biomecánicas humanas, en tanto que se relacionan con la actividad física. Temas que incluyen la postura de trabajo, el manejo manual de materiales, los movimientos repetidos, etc. Esa es toda la parte física. Y por último, la organizacional. Por ejemplo, diseñar un horario laboral con el que la gente pues dice, no, Leti, es que lo haces porque trabajes menos. No, pero por ejemplo, una jornada continua es mucho mejor que una jornada partida. ¿Por qué? Porque hace que la gente, por ejemplo, pueda tener tiempo para ir a hacer deporte, o pueda tener tiempo para comer con tranquilidad, o pueda tener tiempo para atender a sus hijos. Eso hace que la gente esté mejor. Dice, se interesa en la optimización de sistemas sociotécnicos como, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos, diseñar horarios laborales, ¿vale? Todo eso tiene que ver con la ergonomía, porque va a influir. Vale, la ergonomía del trabajo. Dice, el diseño ergonómico del puesto de trabajo intenta obtener un ajuste adecuado entre las aptitudes o habilidades del trabajador y los requerimientos o demandas del trabajo. ¿Vale? ¿Cuántas habilidades tengo yo y cuánto me demanda el trabajo? ¿Vale? El objetivo final es optimizar la productividad del trabajador, o sea, que el trabajador produzca lo máximo posible y del sistema de producción al mismo tiempo que garantizar la satisfacción, la seguridad y la salud de los trabajadores. No solo que produzca, sino que produzca de una manera saludable. No lo tengo ahí, por ejemplo, le digo que tiene que hacer 15.000 prótesis sin tener en cuenta realmente si va a poder hacerlo o no, o sea, si entra dentro de sus capacidades. ¿Vale? Después, eso se entiende, ¿no? El diseño ergonómico del puesto de trabajo debe tener en cuenta las características de la población, la adaptación del espacio, las posturas del trabajo, el espacio libre, etc. El diseño del puesto adecuado debe garantizar
Una correcta disposición del espacio, evitar esfuerzos innecesarios y evitar movimientos que fuercen los sistemas articulares. ¿Se han fijado que la mesa de Virginia ya no está posicionada en el mismo sitio? Pues una de las cosas es que se supone que la mesa tiene que estar así, o sea, tiene que estar así. Y ella tenía el ordenador aquí. Y eso hace que fuerces articularmente una zona que no tienes por qué cuando estás con el ordenador. Lo suyo es que trabajemos así, en vez de así. No me pregunten por qué, porque yo no soy fisio, pero eso dice la ergonomía. Diseño del ambiente laboral. Se refiere a aspectos como condiciones ambientales como temperatura, iluminación, ruido. Me acuerdo hace un montón que Virginia tenía una máquina, que la quitamos porque estaba en la tienda y no tenía ningún sentido, una máquina de chuches y cosas, en plan una máquina expendedora de chocolatinas y tal. Y tenía un ruido todo el rato Virginia al lado, y me acuerdo la chica anterior a Virginia, del motor de la máquina. Virginia, el día que quitamos la máquina, dice, no me lo creo. Porque era un ruido constante. Entonces, cuando estás dentro no te enteras, pero cuando llegas a tu casa dices, niño, yo salí de allí, qué bien, ¿vale? Porque son ruidos a veces que producen incluso dolores de cabeza. Distribución del espacio y de los elementos dentro del espacio y factores organizativos como turnos, salarios, relaciones jerárquicas, ¿vale? Contaminantes biológicos. Son agentes biológicos que tengan un determinado ciclo de vida cuando se introducen en el cuerpo humano. Ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. El concepto de agente biológico incluye, entre otros, bacterias, hongos, endoparásitos humanos. Las principales vías de penetración son vía respiratoria, a través de la inhalación, por eso nos ponemos la mascarilla, Mari Carmen. Las sustancias tóxicas que penetran por esta vía normalmente se encuentran en el ambiente difundidas o en suspensión. Es la vía prioritaria de penetración de sustancias tóxicas. Otra, la vía dérmica, por contacto por la piel. En muchas ocasiones sin causar erupciones ni alteraciones notables. Vía digestiva, a través de boca, esófago, estómago e intestino, generalmente cuando existe el hábito de ingerir comidas o bebidas en el puesto de trabajo. Vía parenteral, por contacto con heridas que no han sido protegidas debidamente. En el caso de ustedes tendrían que tener cuidado, porque trabajan en una parte sanitaria. Y contacto ocular, hay que protegerse con gafas o pantallas ante salpicaduras. Cuando la sustancia tóxica pasa a la sangre, esta se difunde por todo el organismo con una rapidez que depende de la vía de entrada y su incorporación a la sangre. Cuando las condiciones de trabajo pueden ocasionar que se introduzca en el cuerpo contaminantes biológicos, pueden provocar en el mismo un daño de forma inmediata o a largo plazo, generando una intoxicación aguda o una enfermedad profesional al cabo de los años. Eso se entiende, ¿no? Como muy... Yo creo que esto lo han dado más ya con la de fisio. Contaminantes químicos. Pues ya estamos acabando. Es un elemento o compuesto químico cuyas características de su estado le permiten entrar en el organismo pudiendo originar un efecto adverso. Las vías principales de penetración son inhalatoria, absorción cutánea y por ingestión. Cuando las condiciones de trabajo pueden ocasionar que se introduzcan dichas sustancias, pueden provocar daños de forma inmediata o a largo plazo. ¿Cuáles son los contaminantes químicos? Sólidos, líquidos, gaseosos y vapores. Yo no les voy a preguntar esto cosas de aquí, suspendidas en el aire, generadas por condensación o dispersión o no sé qué. Solo cuáles son los contaminantes químicos, sólidos, líquidos, gaseosos y vapores. Punto. Vale. Las radiaciones. Las radiaciones, ¿a qué les suena? Aparato de rayos, por ejemplo, ¿no? Vale, dice, son ondas de energía o partículas cargadas que al incidir sobre el organismo humano pueden llegar a producir efectos dañinos para la salud de los trabajadores. Los efectos dependen de las dosis absorbidas por el organismo, pudiendo afectar a distintos tejidos y órganos, provocando desde náuseas, vómitos o cefaleas hasta alteraciones cutáneas y cáncer. Para protegerse de las radiaciones se utilizan diversos medios, como reducir al máximo la exposición a la radiación
o añadir blindajes interpuestos entre las radiaciones y el trabajador, ¿vale? Todo esto es lo que tiene que ver con el aparato de rayos en relación a ustedes. Ruido. Era lo que les decía antes del ruido. Dice, los trabajadores sometidos a altos niveles de ruidos aparecen, aparte de sufrir pérdidas de su capacidad auditiva, pueden llegar a la sordera. Además, acusan una fatiga nerviosa que es origen de una disminución de la eficiencia, tanto en el trabajo intelectual como manual. Se puede definir al ruido como un sonido no deseado y, por lo tanto, molestoso, desagradable y perturbador. El nivel de ruido se mide en decibelios. Hay un nivel de ruido a partir del cual se considera peligroso y se hace necesario protegerse del mismo con los elementos adecuados. Y por último, el estrés. Miren, el estrés, chicas, para que lo entiendan, el estrés es la incapacidad de responder a lo que te demandan. Es decir, a mí me dice mi jefe, mira, yo es que quiero que hagas 10 higienes al día y trabajas 6 horas. Y yo dice, mira, es que eso a mí me supone estrés, porque yo tengo que atender, me invento, chiquillas, a cada paciente, no lo he calculado, a 25 minutos. Y yo es que no puedo hacer una higiene tan rápido. Pues eso es estrés. Ser incapaz de responder a lo que te demandan. ¿Ok? Y la segunda, bueno, eso. Con lo cual, eso perturba el equilibrio personal de la persona. Por eso aquí te dice, definición 1, desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta. Segunda definición, respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. Estrés laboral, conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas como emocionales, que concurren cuando las exigencias del trabajo superan a las capacidades, los recursos o las necesidades del trabajador. Los trastornos que ocasiona el estrés se ven agravados si los problemas laborales se unen a problemas personales. La exposición prolongada al estrés en el trabajo afecta al sistema nervioso, disminuyendo la resistencia biológica y perturbando el balance fisiológico natural del organismo. Por todo ello, el estrés puede ocasionar varios problemas somáticos y psíquicos, como todos estos de aquí. No hay que aprendérselos, ¿vale? Elevación de la presión sanguínea, la artritis y úlcera, disminución de la función renal, insomnio, agotamiento, alteración del apetito, aumentar de forma considerable el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, cefalea, disfunción sexual y algunas que no están ni aquí. Pero igual que la ansiedad, puede ocasionar todo este tipo de cosas. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda de estos 5 temas? Me duele hasta la garganta, de lo rápido que hablaba. ¿Tienen alguna duda, chiquillas? Vale, voy a mirar aquí, organizarlo. Mm. A ver, estamos a 13 de abril, 4 de mayo. ¿Cómo ven lo que dijimos? Y así lo tienen más fresquito. Por ejemplo, que el examen fuera el 4 de mayo. El 4 de mayo hacemos el examen sobre las 3, 3 y media, o a las 3. Si todo el mundo llega a las 3, pues a las 3. Nos quitamos el examen y pues damos pues 2 horitas de teoría. Adelantamos el tema más guay y lo adelantamos en clase. Pues nos vamos a las 6, 7, yo Leti, que sé, a las 7. Y después daríamos ya solo otro día, daríamos de teoría el 1 de junio, a ver, ¿sí? Perdón, 4 de mayo. Haríamos el examen y el 1 de junio daríamos teoría normal, con tranquilidad, me preguntarían las dudas y el 8 de junio tendríamos el examen. Leti, Dime, ¿cuántos temas son del otro? como este, más o menos, 4 creo. Es que están unidos, más o menos Vale, igual, la misma línea. Lo que pasa es que para mi gusto, educación sanitaria es más fácil.
Porque este tiene muchos conceptos raros. La educación sanitaria es otra cosa, es más psicología, por lo menos para mí es más fácil. Este para mí es mucho más rollento. Más feo, sobre todo. Entonces, ¿qué hacemos, chiquillas? Lo dejamos entonces el... Yo lo haría así, como lo dices. Sí, no, es que yo creo que es lo mejor. Para eso hemos hecho lo de los bloques. El 4, Y epidemiología, el examen. Exacto, el 4 sería el de epidemiología. de todas maneras, si el examen se hará en 1 hora, sí, también podemos dar toda la teoría del siguiente. Claro, después podemos dar la teoría del siguiente, damos el tema de psicología, que es el más guay, y después online, la siguiente hora, o sea, el siguiente día, damos los otros temas. ¿Y no le podrías dar uno de esos días a Alejandro? No, mi amor, porque Alejandro está en primero. Vale. Claro, no puedo. Y además esos 2 días es cuando están primero. Vale, ¿les cuadra así? Vale. De todas formas, lo de educación sanitaria también está resumido. Así que yo sé que es bastante, pero es que tampoco puedo hacer más, porque lo que he hecho es resumirles los temas. Vale, pues lo voy a poner por el grupo. A ver, 4 de mayo. Ese mismo día, si cuadra, pues los corrijo sobre la marcha y se los doy. Ya veré, ya veré. Depende del tiempo. Si no, pues se los doy al día siguiente por WhatsApp, que tampoco es una tragedia. Y vamos a poner aquí, y así ya no... De todas formas, ustedes recuperaciones... Ah, bueno, con ustedes les falta hacer exámenes de Sara, ¿no? Esta evaluación. Vale, porque el 15 de mayo son recuperaciones. Vale, por si alguien tiene que recuperar. Y en el caso de que alguien quisiera subir la nota, pues ya habla conmigo y me dice, quiero subir, Leti, me gustaría subir la nota de tal. Y ya yo le diré cómo es. ¿Ok? Porque les digo, si no tienen ninguna duda, yo desde que pueda subo esto porque me lo tiene que descargar Sara en su ordenador, yo no lo puedo descargar en el mío, me lo manda y le subo las clases, ¿vale? Vale. Pues nada, chicas, un besito a todas. El próximo día, las que no conozco muy bien, pues ya las conoceré. Les haré una entrevista. Bueno, Bueno, chicas, un besito. hasta luego. Chao. Chao. Luego, buena tarde. Buena tarde, igual.